Muy bien, pues vamos a iniciar con una visión general de lo que es el cáncer esofágico. Ese es el aviso de privacidad. Y bueno, en conclusión, tenemos que el cáncer de esófago es a nivel mundial la causa número 11 en incidencia. Realmente no es no es de las más frecuentes. Llega a ser, podría llegar a pensarse que es rara, pero bueno, hay que tener en cuenta que existe una variación geográfica importante. Las histologías principales, los diferentes tipos de tumores, pues principalmente son los epiteliales y los más frecuentes es el carcinoma escamoso de esófago, que en los últimos años ha tenido una tendencia a la baja, y los adenocarcinoma, este tipo de cáncer esofágico, por el estilo de vida sedentario, el llamado estilo de vida occidental, pues va a la alza. Y bueno, vemos una mayor incidencia en hombres que va de 3-4 pacientes varones por una mujer. Y pues tenemos una alta tasa de mortalidad, inclusive en etapas tempranas. Aquí vemos un diagrama de un recordatorio de la localización anatómica. En términos generales, el esófago se va a dividir en 3 etapas, ¿no? O sea, 3 regiones. El esófago cervical, que el esófago abdominal, que es el más grande, y el esófago torácico, que es el más grande, y el esófago abdominal, que también es bastante pequeño, ¿sí? Tanto el esófago abdominal como el cervical medirán unos 3-5 centímetros, y la región más grande, pues es el torácico, ¿no? Aquí esos números hacen referencia a la distancia que hay de la arcada dentada, o sea, de los incisivos, hacia el inicio del esófago cervical, que es 15 centímetros, y el final del esófago cervical, que es de 20 centímetros. Y bueno, aquí nos marcan las diferentes medidas. Y esto es útil cuando se hace la valoración endoscópica, porque en los reportes de endoscopía nos van a decir que si hay alguna lesión, alguna tumoración, alguna lesión sospechosa, nos va a decir a cuántos centímetros está de la arcada dentada. Y cuando nos comentan a cuántos centímetros está, pues ya vamos a saber el nivel aproximado. Bueno, como comentamos, si bien la incidencia no es muy alta, vemos como la mortalidad sí lo es, y bueno, es un cáncer que se considera altamente letal. Vemos como tanto la barra roja de mortalidad se acerca muchísimo a la barra azul de incidencia, y bueno, esto indica la letalidad, y esto lo podemos ver en tumores como páncreas, ¿sí? Y bueno, estómago también se consideraría uno de los más letales. En cuanto a la epidemiología, aquí vemos un mapa mundial de incidencia de cáncer de esófago en hombres, ¿no? Y vemos como en México no es una de las regiones geográficas donde hay mayor incidencia, realmente es de las en las que menos, o sea, no es tan frecuente a nivel nacional, y pues también en Yucatán a nivel local es algo que se podría llamar una enfermedad rara. Donde son las regiones donde más se registra ese tipo de tumores esofágicos, definitivamente en la región asiática, ¿sí? China, India, Japón, Mongolia, etcétera, ¿no? Y también en algunos países sudamericanos también se puede ver esta incidencia, ¿no? Bolivia, Chile, Argentina. Entonces, esas son las regiones donde más cáncer de esófago hay. Tenemos una región muy particular, muy peculiar a nivel mundial. Es el llamado cinturón asiático del cáncer esofágico. Es la región que abarca
Mongolia, el norte de China, regiones de Oriente Medio, ¿no? Irán, y bueno, todas esas regiones que a veces por conflictos internos, pues son difíciles de marcar. Y bueno, la incidencia en esta área es de 100 casos por 100.000 habitantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, la incidencia en 2017 es de 7.3 por 100.000 habitantes. Entonces, vean cómo es bastante la incidencia en esta área. Todavía no está de forma, no sabemos de forma muy específica cuál es la razón. Se ha relacionado el estado nutricional de las personas que viven en el área, la parte genética, las minas de molibdeno, que la gente está expuesta a este material. Pero bueno, todavía no se sabe a ciencia cierta, pero la causa, pero sí vemos esta alta incidencia en esta zona del mundo. La hipótesis más aceptada, pues bueno, como en muchos tumores, la irritación epitelial crónica. Los principales factores de riesgo por mucho, tabaquismo y alcoholismo. Ambos van a ser tanto para carcinoma escamoso como para el tipo de adenocarcinoma. Vemos como el tabaquismo aumenta el riesgo 3 a 7 veces mayor para el carcinoma escamoso, o sea, es mucho mayor hablando de los escamosos, y bueno, 2 veces más para el adenocarcinoma. Y bueno, también el tabaquismo da pie al reflujo gastroesofágico, que también es factor de riesgo para el adenocarcinoma. El alcohol, pues todo depende la dosis, si todo depende cuál sea la mayor dosis, a mayor dosis, mayor riesgo, eso sí se ha correlacionado y también tiene una mayor asociación para el cáncer de tipo escamoso más que para el adenocarcinoma. Y depende de la geografía, de las series bibliográficas, pues bueno, el riesgo relativo va a variar de 1.8 hasta 7.4. También se ha relacionado pues la bebida que se conoce como mate, ¿no? O sea, esta infusión que se toma muy caliente. Se ha relacionado porque vemos que en países sudamericanos también hay un alto riesgo, Chile, Argentina, Bolivia, pero bueno, todavía está en discusión. Y bueno, también la ingesta de alimentos a temperaturas muy altas, pues también se ha sospechado que sea un factor de riesgo, aunque todavía no hay estudios que confirmen de forma sólida esta asociación. En cuanto a los factores protectores, bueno, como otro factor de riesgo, una ingesta baja de frutas frescas y vegetales. ¿Sí? Hay varios estudios retrospectivos que hacen esta asociación y es una de las más sólidas. Y bueno, a la inversa, tal vez tener una alimentación más balanceada, tal vez tener una ingesta más crónica de frutas y vegetales pueden disminuir el riesgo de cáncer de esófago. En cuestión de vitaminas y minerales, se ha propuesto al selenio como factor protector, pero bueno, también son estudios con muchos sesgos. Las nitrosaminas, ¿sí? Estas se encuentran sobre todo en la carne quemada, carne ahumada, ¿sí? En la carne procesada. Se ha ligado al cáncer de esófago y bueno, también se ha propuesto como carcinógeno para cáncer gástrico. Pero hablando de cáncer de esófago, pues está pues todavía algo no tan sólido. Y bueno, este acetaldehído, el metabolito del alcohol, también podría aumentar este cáncer, ¿no? Hay algunas poblaciones grandes en Asia, en China, que hay mutaciones a nivel de las enzimas hepáticas. Y bueno, esta mutación puede hacer que cuando se ingiere alcohol, el acetaldehído, esté más en la circulación sanguínea y eso pueda dar pie a diferentes tumores como el cáncer de esófago, como el hepatocarcinoma, etc. Pero más que nada en poblaciones asiáticas. Y bueno, también algunas condiciones predisponentes, el reflujo gastroesofágico, que es tal vez uno de los síntomas más importantes, una de las condiciones más importantes como factor de riesgo para el adenocarcinoma, hasta hasta aumenta el riesgo 5 veces.
¿sí? La obesidad, tener una hernia hiatal, pues bueno, tanto la obesidad y la hernia también van a aumentar este reflujo gastroesofágico. La acalasia, también la disfunción de la motilidad esofágica, va a ser un factor de riesgo para ambos, ¿no? Adenocarcinoma y carcinoma escamoso. Y bueno, tenemos esta condición que se llama esófago de Barrett o de Barrett. Tal vez ya la hayan estudiado o leído en algún otro lugar. Y bueno, sabemos que es una complicación del reflujo gastroesofágico crónico. Entonces, va a ser una metaplasia intestinal del esófago, ¿no? Que el tejido normal, que es epitelio escamoso esofágico, sea reemplazado por el epitelio intestinal de tipo columnar y que tenga células caliciformes, ¿no? Que tenga esas células especializadas. Entonces, se ha visto que eso que llamamos metaplasia intestinal, si continúa la irritación crónica, si no se da un tratamiento adecuado, pues bueno, va a aumentar en tamaño, va a abarcar más zonas a nivel del tubo esofágico y bueno, poco a poco va a mutar a displasias de diferentes grados, displasia leve, moderada, un alto grado de displasia y bueno, si no hay una intervención se va a convertir en un cáncer. Y bueno, se cree que el esófago de Barrett está aproximadamente entre un 10 a un 15% de pacientes que tienen el reflujo gastroesofágico crónico y va a conferir hasta 10 veces el riesgo de cáncer de esófago de tipo adenocarcinoma. Cuando se hacen este tipo de diagnósticos, bueno, debe de haber un tratamiento y seguimiento con médicos gastroenterólogos, con endoscopistas entrenados y, si es posible, en centros de alta concentración. En centros de alta concentración hay clínicas especializadas en esófago de Barrett. A veces puede ser un poco polémico o no están tan estandarizados los programas de vigilancia para esos pacientes. Pero bueno, hay muchas publicaciones, es tal vez uno de los temas que hay guías especializadas, ¿no? Entonces, los pacientes con esta condición deben de estar bajo supervisión profesional. En cuanto a los factores infecciosos, pues bueno, el H. pylori ha llamado la atención. Ya sabemos que se ha asociado muchas veces con cáncer de estómago, cáncer gástrico. Pero bueno, vemos que estos dos autores, Rojas e Islami, reportan una relación inversa entre la infección por H. pylori y el carcinoma y el adenocarcinoma, y aparte con el esófago de Barrett. Esos autores pues lo encuentran en series retrospectivas. Y bueno, teóricamente el H. pylori puede crear una disminución del ácido gástrico, ¿no? Que esto lleva a una atrofia gástrica. Muchas veces depende en qué punto del estómago se encuentre el H. pylori para conocer esos estados, ¿no? Pero esa es la propuesta de esos autores, ¿no? La disminución del ácido gástrico causa una atrofia gástrica en la mayor parte del estómago, entonces disminuye esa, pues, irritación crónica al esófago y por eso se ha relacionado de forma inversa. Sin embargo, otros autores van a atribuir al H. pylori la causa del reflujo gastroesofágico y esto, pues bueno, va a haber un daño directo sobre todo al tercio inferior del esófago. Entonces hay estas dos corrientes. En cuanto al BPH, pues sí se ha asociado al carcinoma de tipo escamoso, sobre todo en países asiáticos. Todavía es muy polémico, está en discusión el impacto que llega a tener el BPH en el cáncer de esófago. Y eso es que la detección de ADN por técnicas de hibridación in situ del BPH en pacientes con cáncer esofágico varía desde un 0 a un 70% en diferentes regiones mundiales e inclusive en los países asiáticos las series pueden variar desde un 10 a un 65%
en la detección del BPH. Todavía no sabemos qué tanto impacto puede haber en ese tipo o sea, del BPH con los tumores esofágicos. Y bueno, cuando se puede aislar los híbridos, o sea, la estructura molecular del BPH, se ha observado que el subtipo que más se asocia es el 16, ¿no? Similar a cáncer de cuello uterino. Otro agente infeccioso importante es este virus de la familia de los herpes, ¿no? El virus de Epstein-Barr. Y bueno, hay una asociación, pero no es tan clara como el cáncer gástrico. En el cáncer gástrico sí es muy evidente esa asociación por el tejido linfoide en el estómago, pero bueno, en el esófago no siempre, no se ha identificado de forma tan clara, ¿no? Cuando hay un subtipo linfoepitelial, o sea, el tipo linfoepitelial es el que más se asocia al virus de Epstein-Barr y este linfoepitelial es un subtipo de cáncer epidermoide. ¿Sí? Esto es mucho más prevalente en Asia, en el sur de Asia, y este tipo de tumores de etiología probable secundaria al Epstein-Barr pueden llegar a tener una expresión más alta de estos ligandos PD1 y PDL1, PDL2. Y bueno, estos ligandos actualmente son biomarcadores para la respuesta a inmunoterapia. Entonces, pues probablemente ese tipo de tumores pueda llegar a tener una mejor respuesta con ciertos medicamentos de inmunoterapia. Los tipos histológicos, pues tenemos los de tipo epitelial. Aquí hacen una división muy fina, pero en términos generales, los más frecuentes epiteliales son el carcinoma escamoso, o también llamado carcinoma epidermoide, y el adenocarcinoma. ¿Sí? Hay mixtos, hay diferentes variedades de carcinomas escamosos, pero bueno, estos son los más frecuentes. Y también es algo muy raro, pueden haber tumores no epiteliales del esófago, los leiomiomas, los tumores del estroma gastrointestinal, los GIST, los llamados GIST, leiomiosarcomas, el sarcoma de Kaposi, sí, esto es algo que el sarcoma de Kaposi no es tan frecuente, pero en pacientes con sarcoma de Kaposi sí es frecuente la afección de tubo digestivo. Pero bueno, todos esos no epiteliales, les repito, son realmente raros. La tendencia es que esa incidencia del carcinoma epidermoide vaya en descenso, ¿no? Disminuya. Y el adenocarcinoma, pues, vaya en ascenso. Acá vemos este dato que ese tipo de adenocarcinoma se ha incrementado en los últimos 30 años de 3 a 4 veces. Y bueno, de lo que pude encontrar son en México. Tenemos revisiones que, bueno, ya son algo antiguas, ¿no? Navarrete en 2004 y Loesa y Villalobos en 2006, pues comentan en sus resultados que el tipo escamoso es el más frecuente. Tal vez a estas alturas, pues ya hay algún tipo de variación en México. Eso, pues, yo creo que también en México vamos a tener esta variación, pero bueno, hasta el momento lo que tenemos de evidencia es que el escamoso es el más frecuente. Y bueno, aquí hay algunas diferencias entre el cáncer escamoso y el adenocarcinoma, ¿sí? En distribución geográfica, en factores de riesgo, también hay en características moleculares, eso luego lo vamos a ver. También las localizaciones del tumor, ¿sí? Normalmente el cáncer escamoso es más frecuente en el esófago superior, ¿no? En el esófago cervical, en el tercio superior del esófago torácico, y el adenocarcinoma se encuentra de forma más común en el esófago distal, o sea, el esófago abdominal y los tercios inferiores del esófago torácico. El diagnóstico y la sintomatología es similar y el tratamiento pues igual es similar. Vamos a ver una nueva gráfica de una localización anatómica, ¿sí?
Esto también ayuda mucho a la hora de determinar si la endoscopía es dudosa, de saber a cuántos centímetros de la arcada dentaria está el tumor, pues bueno, ya está muy bien dividido de forma anatómica las diferentes partes del tumor y bueno, con una tomografía, con un ultrasonido endoscópico, inclusive a veces hasta con un PET nos puede ayudar a mejorar la localización. Algo que nos ha dado problemas y bueno, y poco a poco se ha tratado de clarificar es qué pasa cuando hay tumores en la unión gastroesofágica. Actualmente nosotros dividimos a los tumores, bueno, todavía se siguen dividiendo tumores del esófago, tumores gástricos y tumores de la unión gastroesofágica. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuándo es un tumor de esófago, cuándo es un tumor gástrico y cuándo es un tumor de la unión? Pues bueno, esto llega a ser un poco confuso. Se ha propuesto esa clasificación de Stewart, que todo depende, toman de base la línea Z, ¿no? Esta línea de transición del epitelio gástrico con el esofágico y divide en 3 Stewart, ¿no? El tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es que el tumor esté 1 centímetro arriba de la línea Z y se vaya hasta 5 centímetros proximal al esófago. El tipo 2 es que se encuentre abarcando de la línea Z máximo 1 centímetro del esófago y máximo 2 centímetros del estómago, ¿sí? Y estos dos subtipos se recomienda tratar como un cáncer de esófago, ¿no? Con cirugías de tipo esofágica. Y pues del otro lado tenemos el Stewart tipo 3, que ya son tumores que abarcan más de esos 2 centímetros de la línea Z, hasta los 5 centímetros, y bueno, hay que tratar como si fuese un cáncer gástrico, que los tratamientos varían de forma significativa, si es gástrico o es un tumor de esófago, aunque sean pues tumores, o sea, aunque sean localizaciones muy pegadas. Eso ya lo habíamos comentado, que el epidermoide se encuentra de manera predominante en regiones altas, ¿no? Cervicales, tercio superior y medio del esófago torácico. También el adenocarcinoma en regiones inferiores. Y bueno, pues como estamos viendo en estas clases, ¿no? La tendencia actual es conocer la histología, ¿sí? Tomar una biopsia y analizarla por el microscopio y también, pues bueno, buscar alteraciones genéticas, ¿no? Hacer clasificaciones moleculares. Y bueno, en cáncer de esófago se está estudiando, esa es una clasificación propuesta, ¿sí? Eso no es algo que se utilice de forma pues estandarizada, pero eh, se, se busca hacer clasificaciones moleculares y bueno, vemos cómo hay, dependiendo del tercio del esófago, son las diferentes clasificaciones, ¿no? En tercios superiores, pues bueno, este tipo llamado de tipo escamoso que presenta algunas amplificaciones y de lesiones marcadas. Tenemos el segundo tipo que es el cáncer con inestabilidad este, con inestabilidad cromosómica, ¿sí? Y acá tenemos algunos puntos genéticos. Este tipo de tumores de inestabilidad cromosómica puede sobreexpresar el HER2, que puede llegar a ser un blanco terapéutico. También tenemos un grupo donde se observan cambios hechos por el virus, el Epstein-Barr, y pues vemos como habíamos comentado, hay sobreexpresión de PDL1 y 2, puede haber aumento en la mutación de PIK3CA, que también ya tenemos medicamentos para inhibir esta vía. Tenemos este pequeño grupo de inestabilidad en microsatélites. Nuevamente, si recuerdan como cuando hay esta alteración en el complejo reparador mismatch,
pues va a aparecer la inestabilidad microsatelital. Y bueno, tenemos este quinto grupo, que es cuando hay una estabilidad genómica, ¿no? Y bueno, también nos marcan algunas características genéticas documentadas por vía molecular. La presentación clínica es muy variable. Lo más frecuente, vean esta gráfica, vean la bibliografía es 2001, 2009. Realmente la presentación genética no cambia. Disfagia progresiva, pérdida de peso secundaria, ¿no? Hay disfagia primero a sólidos, luego a líquidos, luego total. La disfagia se acompaña de náusea, vómito, dolor. Realmente es muy variante. Tal vez en la actualidad sea más accesible hacerse una endoscopía, sea no solamente a nivel institucional, sino tal vez hasta privado sea más barato hacerse o mandar a hacer una endoscopía. Y bueno, probablemente eso pueda a lo largo del tiempo mejorar el tamaño inicial, o sea, encontrar de forma más precoz algunos tumores. Pero la presentación clínica, pues hay que saber manejar, hay que saber estudiar los protocolos para disfagia crónica, ¿sí? Es muy importante. Y bueno, en el diagnóstico, pues indudablemente dentro del protocolo de disfagia, dentro del protocolo de alteraciones en la motilidad esofágica, pues lo primero que hay que hacer es una endoscopía. Los exámenes varitados radiográficos tienen su utilidad, pero pues actualmente la endoscopía es la que nos va a marcar la pauta, ¿no? Esos estudios varitados, pues tal vez en condiciones pues muy graves, ¿no? Los podríamos utilizar. Grave me refiero a que el paciente no tenga acceso a una endoscopía. Y si en Yucatán, en México, un paciente no tiene acceso a una endoscopía, pues eso habla muy mal del país. Pero bueno, como comentamos, lo principal es que ante una disfagia crónica es hacer una endoscopía. Hay diferentes tipos de endoscopía, hay diferentes endoscopios, no siempre pueden ser, no siempre tenemos el mejor endoscopio de forma accesible, pero bueno, hay que hacer endoscopías, ¿no? Tenemos la endoscopía convencional, las endoscopías de alta resolución, que mientras más avance el tiempo, mientras mejore la tecnología, pues bueno, la endoscopía pues también mejora, ¿no? Acá tenemos en la figura A una endoscopía convencional. En la figura B tenemos una endoscopía con imagen de banda ancha. Aquí son colores marrones y verdes, con una luz, cambian a distinto tipo de luz a la blanca que se usa. Y bueno, vemos cómo cuando hay lesiones marrones pueden representar vasos sanguíneos, ¿no? Y bueno, y en la figura C, vemos que esta endoscopía con imagen de banda ancha se aplica pues también alta resolución. Y bueno, ya podemos ver algunos patrones de esos vasos sanguíneos y muchas veces, aunque no exista un tumor tan evidente, pues con el patrón de los vasos sanguíneos desordenados podemos sospechar que haya algún tipo de tumoración o alguna enfermedad, pues algún tipo de enfermedad diferente, ¿no? También la cromoendoscopía, esto que se usan diferentes tinciones a través del endoscopio sobre la lesión que queremos evaluar, ¿sí? También está eso. Y bueno, la endoscopía nos da el diagnóstico, ¿no? Nos dicen, nos aproximan en qué nivel del esófago está la lesión, el tumor, y también nos sirve para la toma de biopsia, ¿no? Eso que es tan importante en oncología, para saber, para confirmar que es una tumoración maligna. Y en centros especializados con la endoscopía podemos dar un tratamiento y también cuidados paliativos. Acá vemos una imagen pues de un tumor esofágico avanzado, ¿no? Que ocupa casi más de 3/4 partes de la circunferencia
del esófago y bueno, evidentemente es exofítico que está tal vez ocluyendo un 60% de la luz esofágica. Aquí vemos una misma imagen vista por diferentes técnicas de endoscopía, ¿no? En la primera, la que es la gráfica A, pues una lesión pues ulcerada, sospechosa, y bueno, también vemos esta lesión que es más blanquecina, que no parecería ser tan ulcerada, y es una endoscopía con una luz blanca, no es una endoscopía convencional. Cuando se aplica el filtro de banda ancha, pues ya vemos de forma más evidente los vasos sanguíneos sobre esta lesión. Vemos pues esta coloración marrón en la ulcerada y cuando si se le aplica alta resolución, pues ya vemos más evidente cómo está la lesión, ¿no? Aquí en la figura D vemos que se ha puesto un colorante, ¿sí? El, el UOL, que es a base de yodo, por eso esa coloración marrón, y bueno, nos permite demarcar qué tanto abarca la lesión. Y bueno, este tipo de técnicas de endoscopía o endoscopia se hacen sobre todo en centros especializados, porque bueno, también los equipos de endoscopía llegan a ser con un valor bastante elevado. Y no solamente es cuestión de tener el equipo, sino tener el personal entrenado para poder hacer ese tipo de, de procedimientos. Una vez que tengamos la confirmación por histología, una vez que ya se haga la endoscopía de diagnóstico, pues vamos a estadificar, hay que hacer la extensión de la enfermedad. Tenemos el ultrasonido endoscópico, ¿sí? Esto en la punta del endoscopio, usted pone un transductor y ahí se puede ver qué tanto abarca el tumor y eso está recomendado para todas las etapas locales con ganglios negativos. No hay muchos endoscopistas que hagan ultrasonido, pero vale la pena saber quiénes. Eh, la tomografía simple y contrastada es ideal para detectar lesiones a distancia. El PET-CT pues, nos sirve mucho, sobre todo para predecir la respuesta al tratamiento con quimioradioterapia y bueno, los laboratorios de rutina es parte del protocolo de la estadificación. En cuestión del ultrasonido endoscópico, pues bueno, nada más mencionar cómo el estadio T se corresponde muy bien con las capas observadas en el ultrasonido endoscópico, ¿no? La sensibilidad y especificidad del estadio T con el ultrasonido es muy bueno, ¿no? Supera al 90-95% en ambas. Entonces, los endoscopistas que saben hacer ese tipo de ultrasonido son de muchísima utilidad para estadificar y planear un buen tratamiento en el cáncer de esófago. Aquí vemos un estudio de PET, que este estudio de PET también no es tan accesible, pero en cáncer de esófago cada vez se usa más, porque si bien eh, vemos que no es tan fina la localización, vemos esta lesión que está captando. Aquí vemos que es un PET con FDG, que ese es el radiomarcador, ¿no? Fluoro de oxiglucosa. Y vemos que si bien no es tan delimitada la lesión, pero se ha visto que nos va a ayudar mucho a ver la respuesta al tratamiento. Vemos en la figura, en la primera columna de la izquierda, ¿no? Esta lesión que en la figura, en la columna de en medio, con un PET con otro tipo de radiomarcador, vemos que ha disminuido no solamente en tamaño, sino también en intensidad. Normalmente esto que vemos blanco, amarillo, se mide, ¿no? Se mide en unidades SV. Y bueno, acá en esta imagen vemos que ha disminuido en tamaño y en esa intensidad de la captación. Y bueno, la última columna vemos que ya casi no se observa. Y bueno, esto nos da la pauta para seguir con el tratamiento de quimioradioterapia. Este es un ejemplo de un paciente que se le está aplicando quimioradioterapia. Si yo le hago un PET
a mitad de la quimiorradioterapia y en vez de que se haga más pequeño, aumenta el tamaño, pues hay que cambiar de tratamiento. Esta es una gráfica de la estratificación de TNM, ¿sí? Es una gráfica bastante pues, limpia, ¿no? Y sobre todo en países asiáticos, sobre todo en países donde hay centros de atención especializados, se puede hacer una subclasificación del estadio T para valorar un tratamiento endoscópico, ¿no? Aquí vemos cómo entre T1A y T1B hay subclasificaciones, todo dependiendo el tumor que tanto invada la lámina propia, la muscularis mucosa y que tanto invada la submucosa, ¿sí? Porque si el tumor invade el tercio superior de la submucosa, tal vez con un procedimiento endoscópico sea suficiente para para que el paciente tenga un buen pronóstico a largo plazo. Pero, pues, si el tumor es SM3, o sea, que invade el tercio inferior de la submucosa, aunque sea una etapa clínica temprana, pues un tratamiento endoscópico no sería la mejor opción. Y bueno, acá en el recuadro rojo les eh, indico cuáles son los mejores estadios para poder hacer de forma segura tratamientos mínimamente invasivos. Sin embargo, al momento del diagnóstico, más del 50% de los pacientes van a tener un cáncer localmente avanzado, menos del 60% de los pacientes van a ser candidatos a una resección curativa y de un 70 hasta un 80% de los pacientes ya van a tener metástasis ganglionares, que indica enfermedad pues avanzada. Hay que tener consideraciones en el tratamiento que vamos a ver. Primero, la accesibilidad del tratamiento. Se necesita experiencia por parte del endoscopista, el tipo de endoscopio que maneje el médico, ¿no? Si entramos a la bibliografía, vamos a ver muchísimo información sobre tratamiento endoscópico de esófago, tratamiento endoscópico de colon, tratamiento endoscópico de cáncer gástrico, pero la realidad es que no siempre es tan fácil encontrar a un endoscopista que haga esas técnicas tan finas, ¿no? Se necesita el entrenamiento adecuado. Necesitamos saber la experiencia del cirujano, ¿sí? El equipo, ¿sí? Si es solamente un oncocirujano o también va a entrar un cardiocirujano, que vamos a ver ahorita por qué valdría la pena que entre un cirujano torácico, ¿sí? No es lo mismo hacer 3 cirugías al año que hacer 3 cirugías semanales, ¿sí? En ese tipo de procedimientos. Idealmente, todas las etapas T1, ¿sí? Las que sean muy tempranas, la mayoría, sería ideal que sean resección endoscópica, ¿sí? El carcinoma epidermoide, la histología, también nos va a guiar. Cuando es carcinoma epidermoide, no siempre vamos a considerar tratamiento quirúrgico, sobre todo aquí en nuestra región, en América. Y pacientes con adenocarcinoma, dependiendo la etapa, podemos iniciar con cirugía o con quimiorradiación. Acá vemos un esquema bastante simple, ¿no? De que se hace la estratificación adecuada. Y pacientes T1 o T2, independientemente si es escamoso o es adenocarcinoma, se van a resección, ya sea endoscópica o una resección quirúrgica abierta. Y pacientes a partir de T3 o que tengan ganglio positivo, pues los vamos a dividir, ¿no? Si es escamoso, muchas veces se prefiere quimiorradiación definitiva y una cirugía solamente en caso de persistencia. Y para los tumores de tipo adenocarcinoma, se prefiere tratamiento neoadyuvante, igual con quimioterapia y radiación, y después se ve la cirugía, ¿no? Aquí en términos muy, muy generales, las etapas in situ, las etapas T1A, se usan los
los procedimientos endoscópicos, que son las terapias locales, y hay dos tipos de terapias locales mayores, ¿no? Las técnicas más utilizadas, una es la resección endoscópica de la mucosa, ¿sí? Y otra es la disección endoscópica de la submucosa, ¿no? Teóricamente, con la disección endoscópica de la submucosa se puede llegar a mejores resultados oncológicos, ¿sí? Todo depende del estadio. Pero si no tenemos el endoscopio adecuado, si no tenemos al personal entrenado para hacer ese tipo de terapias locales, aunque sean etapas muy tempranas, se va a una esofagectomía. Para etapas tempranas T1B o T2, pues bueno, está indicada la esofagectomía. Hay diversas técnicas dependiendo del tercio afectado. Por eso es muy importante hacer una buena estadificación de inicio. No es lo mismo operar a alguien de un tercio cervical a un tercio inferior, ¿sí? Se pueden hacer abiertas o laparoscópicas, inclusive hay cirugía robótica, ¿no? A los que les interese la cirugía. En YouTube están muchos procedimientos abiertos, laparoscópicos, inclusive robóticos, de ese tipo de técnicas, ¿no? De ese tipo de procedimientos. Y bueno, son técnicas complejas que llevan a una alta morbimortalidad, ¿sí? A diferencia de otro tipo de operaciones, y se reservan más que nada para pacientes con un buen estado funcional, y si es posible, pues insistimos, ¿no? Hacerse las operaciones en centros de alta concentración con gente ya experimentada. Entre los abordajes más conocidos, pues tenemos este de Ivor Lewis. Eh, ese tipo de abordaje puede ser abierto o inclusive laparoscópico o inclusive robótico. Entonces, la primera técnica de Ivor Lewis, pues bueno, consta de dos tiempos, ¿no? El tiempo torácico y el tiempo abdominal. Lo primero que se hace en la mayor parte de las veces es el tiempo abdominal, que consiste en una gastrólisis, o sea, desprender el estómago, hacer una plastía gástrica, darle forma al estómago para que, en forma de tubular, ¿no? Para que luego sirva como esófago, ¿sí? Y después de esto, vamos al tiempo torácico. Por eso comento que a veces que en el equipo de un cirujano de tórax ayuda muchísimo, ¿no? Porque en el tiempo torácico se hace una disección linfática torácica y una liberación del esófago para poder quitar el tumor, y de último una anastomosis. Vamos a ver un video que seguramente nos va a resolver varias dudas. Esa es una esofagectomía de Ivor Lewis laparoscópica. Y bueno, acá se supone que es un tumor de tercio inferior del esófago. Y bueno, primero se hace la gastrólisis, o sea, se quitan todos los vasos, eh, los ganglios perigástricos, y bueno, aquí se está haciendo la plastía gástrica, ¿no? Darle forma al estómago para luego que se utilice el estómago como esófago. Y bueno, una vez que se hace este primer paso abdominal, se cambia de posición al paciente. Hay muchas posiciones, en este caso, biescapular, están haciendo las incisiones de los trócares. Y bueno, acá se hace la disección esofágica, se hace lo que se llama la movilización esofágica, se hace la disección ganglionar derecha, ¿sí? Porque estamos entrando por la parte derecha, que se corta la vena, se liga más que nada la vena ácigos para poder entrar mejor al esófago. Y bueno, eh, acá se libera, se hace resección de ganglios. Se hace una resección del esófago, ¿sí? Y a nivel por la boca se pone esta guía. Esta guía se usa cuando se va a hacer una sutura, una anastomosis
mecánica, ¿no? Cuando se va a unir de forma mecánica los tejidos. Y bueno, acá regresamos al tiempo abdominal y también se pone la contraparte de lo que vamos a hacer, la anastomosis, la anastomosis mecánica, ¿sí? Eso se puede hacer manual, pero bueno, acá en este lo hacen de forma mecánica. Y luego también con esta grapadora ya se quita la parte del estómago y también la parte del esófago que contiene el tumor afectado, ¿no? Y bueno, esa es una cirugía bastante que llega a tener muchas, eh, técnicamente complicada, que en centros no especializados la mortalidad puede aumentar. Muy bien. Vamos a el siguiente tipo de abordaje, es el abordaje McEwan. Ese tipo de abordaje consta de tres tiempos, ¿no? El tiempo abdominal, el tiempo torácico, que son idénticos al de Ivor Lewis, pero agrega un tiempo cervical, ¿no? Ese tiempo cervical lo aprovecha para hacer disección ganglionar izquierda, que teóricamente esto podría hacer un mejor control ganglionar, más ganglios resecados, podría dar un mejor resultado oncológico a largo plazo. Y bueno, la anastomosis se hace de forma cervical. Tenemos técnicas no tan agresivas, técnicas más fáciles de hacer. Está la transyatal, eso es para pacientes más seleccionados, presenta una menor morbilidad, pero a expensas de una menor resección de ganglios, que eso es muy importante en oncología. Para pacientes bien seleccionados puede llegar a ser útiles. Vamos a ver un video, ¿no? De cómo es el abordaje transyatal. Aquí básicamente ese es el tiempo abdominal. Es igual, ¿no? Liberar el estómago, disecar ganglios, hacer la plastía gástrica y bueno, a través de un corte cervical, el transyatal, pues se saca el tumor, se saca el esófago, se hace la anastomosis y bueno, se cierra, que es técnicamente más fácil, pero bueno, a expensas de una resección ganglionar menor. Cuando, y bueno, esa es la parte quirúrgica. Si se encuentra en una etapa avanzada o en una etapa irresecable, ¿qué vamos a hacer? Una muy buena idea es iniciar un tratamiento con radiación y quimioterapia preoperatoria, ¿sí? Se da ciertos dosis de Grace con la intención de que después de la radiación, se haga la cirugía. Por eso se llama quimiorradioterapia preoperatoria. Se puede dar únicamente quimioterapia neoadyuvante sin la radiación, pero bueno, esto es un poco más discutido. Y si definitivamente es un paciente que no podemos operar o que no vamos a operar, damos quimiorradioterapia, pero definitiva. Ojo, esto es necesario que tanto el cirujano, el oncólogo médico, el radiooncólogo estén de acuerdo, ¿sí? Porque cuando damos una quimiorradiación definitiva, la dosis de radiación va a aumentar, ¿sí? Le vamos a dar más radiación y una cirugía posterior puede aumentar la morbimortalidad. Por eso hay que definir si el paciente se va a operar luego o no se va a operar para saber qué dosis de radiación le voy a dar. La mayor parte de los pacientes va a tener un diagnóstico en etapas no resecables. Ojo, muchos van a tener algún grado de desnutrición. Estamos hablando de disfagia crónica, ¿sí? Náusea, vómito, de peso. La desnutrición nos va a llevar a un aumento en la morbimortalidad, nos va a llevar a un aumento en la tasa de abandono de tratamientos de radiación, de quimioterapia. Es difícil manejar a estos pacientes, ¿sí? Hay que vigilar muy bien la parte nutricional, vale la pena que acudan a un consejo nutricional
permanente, ¿no? Y bueno, cuando el paciente presenta una etapa metastásica, idealmente hay que saber si el paciente presenta sobreexpresión del gen, o sea, sobreexpresión del receptor HER2 y la expresión de PDL1, de PL2, para tratar de dirigir tratamiento. Vamos a usar quimioterapia, ya sea combinada con trastuzumab, si presenta sobreexpresión de HER2. Actualmente ya se aprobó la quimioterapia, pero solamente para la etapa metastásica, combinada con inmunoterapia, pembrolizumab, y bueno, también se ha probado la combinación con anticuerpos monoclonales contra el factor de crecimiento vasculoendotelial como el ramucirumab. Es el pronóstico a 5 años, ¿sí? Es una revisión del 2009 al 2015, en etapa localizada 47%, inclusive en etapa localizada, vean cómo el pronóstico disminuye bastante, regional 25%, y bueno, el metastásico ni hablar, ¿no? 5%. Esa es una comparación entre las diferentes histologías, adenocarcinoma y carcinoma epidерmoide. Ambas van a tener un mal pronóstico, realmente no hay una que nos pueda ofrecer cierta ventaja sobre la otra. Y bueno, esa es la etapa clínica, ¿sí? El pronóstico según la etapa clínica. Esa es una referencia de la revista médica hospitalaria del Hospital General en 2010. Son datos a nivel mundial y vemos cómo, pues, en etapas clínicas 2 y 3 es de 8 meses la ganancia, o sea, la sobrevida media, y en etapa clínica 4 de 4 meses. Y la comparamos con esta gráfica de un estudio coreano, es del año pasado, ¿no? Que si bien en etapas clínicas tipo 1 la supervivencia a 5 años es muy buena, vean el tiempo medio de supervivencia 9.6 años en etapa clínica 1, pues es muy bueno, ¿no? Pero vean, etapa clínica 2, 4 años la sobrevida media, en etapas clínicas 3, 1.8 años, en etapa clínica 4.9 años, o sea, ni llega a los 12 meses la etapa clínica 4. Entonces, tal vez fuera de la etapa clínica 1, las demás etapas, el pronóstico sigue siendo malo. Es una enfermedad en la que se avanza de forma muy lenta. Es una enfermedad que inclusive hoy llega a ser un cáncer con alta letalidad, ¿no? Y como conclusión, pues no un cáncer con mortalidad elevada. Está en aumento del tipo de adenocarcinoma por el estilo de vida occidental, por los factores de riesgo, ¿no? El tratamiento ideal incluye un equipo multidisciplinario, que haya una buena comunicación entre el endoscopista, el gastroenterólogo, el oncólogo quirúrgico, el radiooncólogo, el oncólogo médico, el nutricionista, ¿no? El médico internista. Son pacientes difíciles de tratar, ¿no? Y bueno, las técnicas endoscópicas, las técnicas quirúrgicas deben ser hechas por profesionales entrenados para mejorar el resultado. Realmente no es tan frecuente ver ese tipo de cirugías en nuestro medio. Muy bien. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta.